A ver, hay una nueva generación de juguetes que está aterrizando en las habitaciones infantiles de medio mundo. Y no estamos hablando de simples objetos de plástico. Son compañeros. Compañeros impulsados por inteligencia artificial que, la verdad, están reescribiendo por completo las reglas de lo que significa jugar. Todo esto empieza con algo que parece muy sencillo, y es que pueden escuchar. Pero no hablamos de escuchar comandos preprogramados, no, hablamos de conversaciones abiertas. Escuchan historias, secretos, miedos. Pero la cosa va más allá, porque a partir de esas conversaciones también pueden aprender. Aprenden, por ejemplo, cómo se llama la mascota de la casa, cuál es la asignatura favorita en el cole, qué es lo que provoca una carcajada. Se van adaptando, evolucionando con cada interacción. Y aquí es claro donde la línea se empieza a difuminar. Un juguete que escucha y que aprende puede llegar a convertirse en un amigo. La pregunta es, ¿qué tipo de amigo? Vamos a ver qué significa realmente tener un amigo que, literalmente, viene en una caja. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en esto. Para entender por qué están por todas partes, primero hay que fijarse en el potencial enorme que tienen. Porque no son solo un cacharro tecnológico más, para muchas familias son una auténtica promesa. Y es que la promesa es inmensa. Pensemos en plataformas de aprendizaje que se adaptan al ritmo de cada persona, eliminando esa frustración de ir demasiado rápido o demasiado lento, o en robots que enseñan los fundamentos de la programación, pero no con libros, sino jugando. Y quizá lo más importante de todo, el apoyo personalizado que pueden ofrecer a jóvenes con discapacidades, abriendo puertas a la comunicación y al aprendizaje que antes, parecían cerradas. Este es un punto clave, de verdad. Para muchos jóvenes neurodivergentes, estos compañeros de IA ofrecen una paciencia, una estabilidad que las interacciones humanas a veces simplemente no pueden dar. Se convierten en un espacio seguro para ensayar conversaciones que cuestan o simplemente para recibir ánimo sin sentirse juzgados. Son, en cierto modo, un campo de entrenamiento para la vida social. Pero claro, esta promesa tiene su lado oscuro. Junto a todo ese potencial han surgido peligros muy reales, que están generando una preocupación enorme. La principal voz de alarma la dio un informe del año 2025 del US Public Interest Research Group. Su investigación, Problemas en el país de los juguetes, fue la que sacó a la luz fallos de seguridad y privacidad gravísimos en algunos de los juguetes con IA más populares del mercado. El informe básicamente divide los peligros en dos grandes categorías. Por un lado están los riesgos del contenido en sí, juguetes que dan consejos peligrosos, que usan un lenguaje inapropiado o que incluso fomentan la dependencia. Y por otro, los riesgos de privacidad, la recogida masiva de datos personales, el almacenamiento inseguro y, en muchos casos, el incumplimiento de las leyes de protección de la infancia. Y ojo, que no hablamos de riesgos teóricos. Estos fallos ya han pasado. El oso de peluche Kuma, por ejemplo, tuvo que ser retirado del mercado porque usaba lenguaje sexualmente explícito. O el famoso robot Mico 3, que supuestamente dio instrucciones sobre dónde encontrar cerillas. O el fabricante Apitor, que fue multado por recoger datos de geolocalización de menores sin que sus familias lo supieran. Y si hablamos de riesgos de privacidad, hay un número que lo resume todo: 50.000. Y no es la cantidad de juguetes que se vendieron, es la cantidad de conversaciones privadas entre menores y sus juguetes que quedaron totalmente expuestas por un fallo de seguridad en la empresa Bondu. Tal como lo dijo, sin rodeos, un investigador de seguridad. La información que se filtró incluía nombres, fechas de nacimiento, detalles familiares, datos que, como dice la cita, son el sueño de un secuestrador, y eran accesibles para prácticamente cualquiera. Y todo esto nos lleva a un tipo de riesgo diferente, uno que es menos técnico, pero profundamente personal y emocional, el del fracaso de la empresa que está detrás. Porque, ¿qué pasa cuando la empresa que fabrica el juguete desaparece? ¿Qué ocurre cuando los servidores que le dan vida, de repente, se apagan para siempre? La historia del robot Moxie es un ejemplo trágico. Se lanzó en 2020 y era una herramienta increíble para el desarrollo social y emocional, sobre todo para niños y niñas en el espectro autista. Pero a finales de 2024, la empresa matriz anunció que cerraba. Y como Moxie dependía al 100% de la nube, en cuestión de días dejó de funcionar. Se convirtió de la noche a la mañana en un trozo de plástico inútil. El impacto emocional fue devastador. Hay que ponerse en su lugar. Para las familias era perder una herramienta de apoyo vital, pero para sus hijos e hijas era, literalmente, la muerte de un amigo. A raíz de todos estos problemas, está empezando a surgir una respuesta coordinada para intentar construir barreras de protección digitales que sean más fuertes. Y la respuesta está llegando desde varios frentes, casi como si fuera un movimiento coordinado. Por un lado, los reguladores, como la FTC en Estados Unidos, que están investigando y reforzando leyes como la COPPA, que protege la privacidad infantil en Internet.
A la vez, los legisladores proponen leyes más duras, como una moratoria de 4 años en California. Y por último, los grupos de defensa, que exigen un rediseño total de estos productos desde su misma base. Y en el corazón de esa exigencia está esta idea, que es un lema muy poderoso, tomado del movimiento por los derechos de las personas con discapacidad. Nada sobre nosotros sin nosotros. El argumento es bastante simple. Quienes más dependen de estas tecnologías deberían poder opinar sobre cómo se diseñan. Esta filosofía se traduce en una hoja de ruta muy concreta. Hablamos de crear consejos de jóvenes para que tengan una voz real en el desarrollo. Hablamos de consultar al público antes de hacer cambios importantes. Exige una transparencia total sobre los fallos de seguridad y, lo más importante de todo, garantizar un cifrado de extremo a extremo para que las conversaciones privadas sigan siendo eso, privadas. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Pues para las familias y tutores, el dilema es evidente: cómo equilibrar los beneficios que pueden tener con los riesgos, que son muy reales. La investigación nos da algunas pautas claras. Por supuesto, investigar a los fabricantes y supervisar el uso es fundamental. Pero el consejo más importante quizás sea este: hablar con los menores, preguntarles qué les aporta su amigo de IA, qué conversaciones les hacen sentir bien y cuáles no tanto. Y viendo casos como el de Moxie, es crucial tener un plan. ¿Qué hacemos si un día de repente deja de funcionar? Todo esto nos llega a una pregunta final, una que va mucho más allá de la tecnología o de las leyes. A medida que los juguetes se vuelven más y más inteligentes, ¿quién tiene la responsabilidad de enseñarles a ser un buen amigo? ¿La gente que los programa, las familias, la sociedad en general? Es una cuestión que, la verdad, tendremos que responder entre todos.